el Inti Cancha, ¿no? El templo en honor del sol. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, Panaca no es origen, claro. Ya Henry también eso es Pacarina, ¿no? Lugar de origen es Pacarina, así es. Muy bien. Panaca es familia real o familia en general y Pacarina, lugar de origen. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, ya empezamos. Hoy día vamos a hablar de lo que es economía y cultura en el incanato. Empezamos con la principal actividad económica, ¿no? En el incanato, y es la agricultura, ¿no? La agricultura. Y acá se está visualizando, ¿verdad?, la diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva donde dice técnicas agrícolas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ven? La agricultura entonces fue la principal actividad económica. Así es. Y justamente conocieron importantes técnicas agrícolas, ¿ven?, los incas. Ojo, estas técnicas ya eran conocidas antes de los incas. Básicamente son técnicas pre-incas. Por ejemplo, los guaruguaru o camellones. ¿Ven? Ya lo encontramos en Tiahuanaco, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya lo encontramos en Tiahuanaco y fue, ¿no?, un importante avance de la tecnología, ¿no?, prehispánica, ¿no? Los camellones, que también se le llama chacras elevadas o guaruguaru, ¿ven?, consistía justamente en surcos, y en los surcos, ¿ven?, ahí se almacenaba el agua, y en la parte superior, ¿ven?, en la parte elevada, ahí sembraban, ahí cultivaban, por eso se llama chacras elevadas. Y no solo eso, mediante esta técnica también creaban microclimas para evitar las heladas, ¿no?, ya que con las heladas los vegetales podían congelarse, morir. ¿Ven? Entonces, mediante esta técnica, las aguas de los surcos, ¿ven?, absorbían durante el día la energía solar y en la noche la difundían. ¿Ven? Esa energía se difundía, ¿ven?, y hacía de toda esta zona un clima adecuado donde las plantas podían lograrse. ¿Ven? Interesante. Acá tenemos, ¿ven?, los andenes. Con los andenes crearon, ¿no?, tierras de cultivo, porque los andenes mayormente los van a construir en la ladera o en las faldas de los cerros. Ampliaron sus fronteras agrícolas con los andenes, ¿ven?, y ahí sembraban, ¿no?, especie de terrazas, ¿ven?, ahí sembraban. Y los andenes ya lo encontramos desde la época de los Huarpa, después los Huari, también los Tiahuanaco y, ¿no?, después los incas. Entonces, se podría decir, los incas, ¿no?, fueron la última gran síntesis del mundo andino. ¿Ven? Y si ustedes ven aquí,
dice Centro Etnobotánico Moray. ¿Ven? El Centro Etnobotánico Moray era una especie de laboratorio, sí, laboratorio agrícola, donde experimentaban con los cultivos, las plantas, los vegetales. Sí, sí, los incas absorbieron, bueno, no digamos todo, en todo caso, lo mejor de lo anterior. ¿Ven? ¿No? Su compañero me pregunta, ¿los incas absorbieron todo de las culturas pasadas? ¿No? Lo mejor de las culturas anteriores lo tomaron los incas. ¿Ven? Por eso que fue una síntesis. Todo Horizonte fue una síntesis. Chavín fue una síntesis porque tomó lo mejor de lo anterior a ellos. Huari también fue una síntesis porque tomó lo mejor de lo anterior. Y la última gran síntesis, ¿no? Los incas. Una miscelánea. Si lo quieres ver así, sí, una miscelánea porque tomó lo mejor de las diferentes culturas, de las diferentes sociedades anteriores a ellos, ¿no es cierto? Sí, podríamos decir que sí. ¿Ven? Muy bien. Sigamos entonces. Ya hemos visto. Acá. Principios económicos. ¿Qué importantes principios tenemos? O primero, ¿qué entienden ustedes, muchachos, por principios? ¿Qué entienden por principio? Por acá tenemos, a ver, base, ya, se puede aceptar. Reglas, está mejor. Algo fundamental, ojo que los principios, acá, bueno, estamos hablando de principios económicos, pero hay principios políticos, religiosos, sociales, etcétera, etcétera. Fueron algo así como normas, leyes, ¿ven? Que el Estado incaico no tenía, ¿no? Como leyes o normas constitucionarias, es decir, eran normas o leyes de costumbre, es decir, que no necesariamente, ¿no?, el Estado tenía que decirlo como una ley formal, no. Es un principio, ¿no?, que ya venía desde atrás. Era parte de los usos, de las costumbres. Y un principio, en este caso, hasta el mismo Inca tenía que cumplirlo. ¿Ven? Tenía que cumplirse el principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. ¿Ven? Primero, ¿qué entendemos por reciprocidad? ¿Qué entendemos por reciprocidad? A ver, ya, ayuda mutua, dar para recibir, tú me das, yo te doy, entregar y recibir por igual, igualdad en ayuda, no necesariamente, ya, hoy por mí, mañana por ti también, pero no necesariamente una ayuda igualitaria, porque les he preguntado solamente por el concepto de reciprocidad en general, ¿ven? Y es ayuda mutua en general, ¿ven? Ayuda mutua. Eso es la reciprocidad. Y, muchachos, ahora sí hay reciprocidad simétrica y hay reciprocidad asimétrica, que también se le llama redistribución. ¿Ven? La reciprocidad simétrica. ¿Qué entendemos por simetría? Simetría.
por acá hay respuestas. Igualdad. Es decir, la reciprocidad simétrica es, ¿no?, igualdad en la ayuda. Lo mismo que das, lo mismo vas a recibir. ¿Ven? Sí. Entonces, si era la reciprocidad simétrica, si era una ayuda igualitaria, tenía que darse, socialmente hablando, entre iguales. ¿Y dónde encontrábamos igualdad social? En el pueblo, en la comunidad, ya en el agiu, sí. Por eso es que la reciprocidad simétrica se llevaba a cabo entre familias del agiu. ¿Ven? Y dentro de estas familias, ¿no?, el que daba ayuda después recibía la misma ayuda. ¿Ven? Tenía que ser equitativa la ayuda. En cambio, en la redistribución o reciprocidad asimétrica, asimetría desigual. ¿Ven? Alguien daba más y alguien daba también menos, ¿no? Entonces, en este caso se daba en diferente nivel social. Pueblo, inca. Pueblo, estado. ¿Ven? Pueblo, inca, pueblo, estado. Así es. Donde el pueblo daba más, el inca recibía más. ¿Y acaso el inca devolvía todo lo que había recibido? No, solamente devolvía lo necesario. Y el resto, lo que sobraba, los excedentes, lo guardaba en grandes almacenes. ¿Ven? Así es. Interesante. Bien. Acá, en lo que es agricultura, tenemos, fíjense, la tecnología de herramientas agrícolas. Y acá básicamente dos herramientas. La chaquitaquia, ven el puntero, ¿no? ¿Ven el puntero? Para que vean lo que estoy señalando. Muy bien, muy bien. Entonces, acá está, ¿ven? La chaquitaquia, conocido también como el arado de pie. Lo utilizaban mayormente los varones. ¿Ven? Sí, y servía para hacer los surcos en la tierra, pues. ¿Ven? Eso era la chaquitaquia. Y la otra herramienta, ¿no?, que más utilizaron, la raucana, una especie de hoz, ¿no? ¿Ven? Y también se le llama el arado de mano. Lo utilizaban mayormente las mujeres. Mayormente las mujeres, ahí está. Y servía, por ejemplo, para abrir pequeños surcos o deshiervar la tierra. Ahora yo les pregunto, para esta misma época, sí, segunda mitad del siglo XV, inicio del siglo XVI, en donde se utilizó esta tecnología. Ahora, en esa misma época, allá en Europa también estaba la agricultura, todo, ¿no es cierto? Yo les pregunto, ¿dónde encontramos superioridad tecnológica en cuanto a herramientas? ¿Dónde encontramos superioridad tecnológica? ¿No? ¿En el viejo mundo o acá en América? O en el Perú en este caso. ¿Dónde la tecnología era superior?
acá en el Perú, en América. Uno está diciendo en el viejo mundo, dos, viejo mundo, Perú, viejo mundo. La mayoría está contestando Perú, ¿no es cierto? Por ahí yo creo, dicen, en el examen de admisión no te va a servir de nada, ¿no? El nacionalismo, ya está como Héctor hablando. ¿No? Muchachos, la superioridad en cuanto a tecnología estaba, en este caso, en Europa. Claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Primero, en Europa, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Desde la antigüedad, ya se conocía el uso del hierro. ¿Ven? Y acá el uso del hierro no se va a conocer hasta la llegada de los españoles. Ojo, acá en América había hierro. ¿Ven? Sí, pero no se sabía su uso. Se conocía ahí el hierro. Estaba en abundancia en estado natural, en cambio ahí en Europa ya se conocía. ¿Ven? Y el hierro allá en el viejo mundo se utilizó, ¿no? En diferentes actividades. Por ejemplo, fabricar armas, fabricar arados. ¿Ven? A ver, acá preguntan, ¿y el señor de Zipam? ¿Qué tiene que ver el señor de Zipam? ¿O por qué me preguntas sobre el señor de Zipam? A ver, Rosa. En la tumba del señor de Zipam no se ha encontrado hierro o utensilios de hierro. No se ha encontrado. En donde se encontró bolitas de hierro, quizás como parte de un ritual ceremonial, es en la Uricocha, en los entierros de la Uricocha. ¿Ven? Entonces, cuidado. Acá lo importante, muchachos, es que entiendan lo que se está diciendo para que puedan interpretar sus preguntas, ¿eh? A mí, particularmente, yo pienso que lo complicado de contestar una pregunta para un alumno en el examen de admisión es interpretar la pregunta. ¿Ven? Porque si tú interpretas mal la pregunta, vas a dar una mala respuesta. ¿Ven? Si tú interpretas bien la pregunta, ya casi tienes desarrollado el problema o la pregunta. Así es. Entonces, en lo agrícola, con el hierro se van a fabricar arados múltiples. Es decir, un arado que va a servir para abrir varios surcos a la vez, ¿no? Con el hierro. Allá, en el viejo mundo, para poder jalar esos arados de hierro, arados múltiples, se utilizó la fuerza animal, caballos, bueyes. ¿Ven? No, ¿quién ha dicho que eran full piedra? Más bien los incas, en cuanto a utensilios, muy poco. De repente para algunas armas, por ejemplo, una macana estrellada podía ser de piedra o podría ser de metal. Conocieron los metales, por ejemplo, las armas podían ser de cobre, ¿no? O de bronce, pero no de hierro. Cuidado, cuidado. ¿Ven? Entonces, esos arados van a ser tirados por fuerza animal. Entonces, ¿ven? Conocían la tracción animal. Es que allá había bueyes, había caballos. Acá, a lo más, teníamos a la llamita, ¿ven? Que sí se utilizó como elemento de carga. Pero una llamita no te cargaba mucho. A lo más, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, al asno.
¿no? El asno te puede cargar, un montón. La llamita, creo que máximo entre 25 a 30 kilos. Si tú le pones, por ejemplo, 50 kilos, se tira, se echa ahí en la tierra y no se para. Puedes matar a la llamita y ahí sigue tirada en el suelo, no se levanta. ¿Ven? Le sacas peso y se levanta y empieza a caminar. Y entonces, ¿ven? Entonces, la superioridad en cuanto a tecnología, pues escuchen bien, en cuanto a tecnología, no, tecnología de herramientas, ¿ven? De herramientas, allá en Europa eran superiores. Pero ustedes a veces ven pues, lo importante es interpretar. Y si yo les digo o les pregunto, esto significó de que allá en el viejo mundo la producción y la productividad, es decir, la cantidad y la calidad de lo producido, allá, por ejemplo, en Europa, era superior de lo que se producía acá en América, y la calidad también era superior allá en el viejo mundo. A ver, recapitulemos. Yo he dicho América, cámbienlo por Perú. ¿Ven? La tecnología, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la tecnología que se utilizaba para la agricultura, es decir, las técnicas agrícolas, ¿no? Trajeron como consecuencia, ¿no? Que acá en el Perú sea superior, ¿no? La productividad y la producción que la productividad y producción del viejo mundo. Pregunta de eco, dicen, ¿no? Para mí las preguntas de eco son las más fáciles. Perú era más productivo. A ver, podríamos decir ya, sin ser chauvinistas o nacionalistas a extremo, de que sí, se igualó y hasta en algunos casos se superó la producción y la productividad, es decir, la cantidad y la calidad. ¿Saben por qué? Porque la tecnología agrícola, no de herramientas, sino las técnicas agrícolas, ¿ven? Acá fueron lo máximo. ¿Ven? Sí. Por ejemplo, tenemos los andenes. ¿Ven? Aumentaron, ¿no? Las fronteras o la cantidad de tierras cultivables. También los guaruguaru, hasta, ¿ven? Con los guaruguaru, hasta creábamos microclimas. También acá en la costa teníamos los famosos huachaques o los famosos puquios. ¿Ven? Entonces, esa tecnología agrícola permitió, ¿no? Tener abundante producción y también productividad, ¿no? Es decir, la eficiencia en lo que se produce, ¿no? Es decir, que se relaciona con la calidad. ¿Ven? Entonces, todo esto es bastante interesante. Ahora, por ejemplo, profe, por ahí alguien dijo en cantidad, sí. Una pregunta que le puede venir, ¿de qué manera en el antiguo Perú, ¿no? Se solucionó el problema de una tecnología de herramientas desarrollada? Porque solamente teníamos, ven, la chaquitaria, la raucana, ¿no? La cupana, la chira o sichira, ven, y allá
teníamos hasta arados múltiples, ¿no? Teníamos la tracción animal. Entonces, ¿de qué manera, ven, se logró superar, ¿no? Esa desventaja? No, las tecnologías hidráulicas ya sirvieron para la calidad, ¿no? En cuanto a lo agrícola y también tener mayor cantidad de tierras agrícolas. Claro, Camilo ya más o menos puede dicho, ¿no? Más bien la diversidad de climas en algunos casos fue contraproducente para la agricultura, pero fue la mano de obra. ¿Ven? Por ejemplo, si en Europa una sola persona podía abrir con su arado múltiple, podía abrir varios surcos a la vez y él mismo, ¿no? Jalaba, ¿no? Ahí el arado y él mismo echaba, ¿no? La semilla, ¿ven? Estaba ahorrándose trabajadores. Entonces, ¿de qué manera se superó esta desventaja? Mano de obra. Mano de obra. Por eso, ya lo dije la clase pasada, en el incanato, el Estado incaico impulsó, ¿no? El aumento demográfico. ¿Ven? Es decir, ¿no? ¿Y de qué manera impulsó? Con el matrimonio. El matrimonio era obligatorio. ¿Ven? Y los matrimonios, ven, podían dar mano de obra, los hijos. Cuidado, ya vamos a hablar de la clase de trabajo. La mitad, muchachos, era una forma de trabajo en beneficio del Estado. ¿Ven? Entonces, había muchas clases de trabajo. Entonces, esa desventaja se solucionó principalmente utilizando mayor cantidad de mano de obra, que podía ser en el AINI, podía ser en la Minca, podía ser en la MITA. Por ejemplo, yo era un, ¿qué les digo?, poblador o vecino de un aglio, ¿ven? Y de repente no tenía cómo completar, ¿no? La cantidad de mano de obra para poder cultivar mis tierras. Pedí ayuda a mis vecinos. ¿Ven? Eso era el AINI. ¿Ven? Entonces, la mano de obra fue la base también de la producción. Toda desventaja, ¿no? Mano de obra. La Minca igual. El curaca sabía, ven, la cantidad de gente que tenía que utilizar en determinada actividad, porque la Minca era el trabajo en beneficio de toda la comunidad y la Mita era el trabajo para el Estado. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que los incas, lo mejor que tuvieron, su organización. ¿Ven? Sí, su organización estatal. No digo que haya sido un paraíso, pero funcionó muy bien. Ahora por ahí, ¿no? A veces escuchamos, hay que regresar o hay que implementar lo que se hizo en el Tahuantinsuyo, que esto, que este otro. En mi opinión, sería casi imposible eso. Primero, no, dice Ana, ¿no? Primero, porque en el incanato o en el antiguo Perú, en el Tahuantinsuyo, la mentalidad del poblador era muy diferente a la de ahora. Ahí primaba, por ejemplo, la mentalidad colectivista. ¿Ven? En cambio ahora no. Claro, mucha gente es solidaria, ¿no? Ayuda, sí, pero mayormente predomina, ¿no? El individualismo. Eso es parte, ¿no? de la mentalidad capitalista.
¿ven? No digo que el capitalismo sea malo, pero nos inculcó esa mentalidad, ¿ven? Así es. Ya la competitividad, y podríamos decir que, ven, en el incanato no había esto. ¿Qué libro recomendé para estudiar historia del Perú? Bueno, estaba el libro del profesor Gerson Gámez, ¿ven? Eh, ya el libro también de Rodo, de Editorial Rodo, del mismo Lumbreras, aunque hay que tener cuidado, a veces son muy ideologizados esos libros, el de Lumbreras, ¿no? Y eso no es bueno, ¿ven? Bueno, sí es rojazo, dicen, ¿no? Por ahí. O de su amigo, ¿cómo le llaman? ¿O cómo se apellida ese señor? Rengifo. ¿Rengifo es? No, no, no. Eh, por aquí creo que tengo su libro. No, no. A ver, un ratito. Ah, ya. Ya lo vi. Samaniego, ¿no? Ajá. También pueden, pero como le digo, también es bastante subjetivo, ¿no? Sí, le gana la subjetividad. Uh-huh. Por acá, otro libro aparte de Rodo, del profesor Gerson Gámez, para aquel que no le gusta leer mucho, pero sus resúmenes son buenos, el de la presa San Marcos, sí, las separatas. Ajá. No, yo soy uno de los autores de Rodo, ¿ven? Un libro bastante voluminoso, sí, sí. Eh, o también pueden comprar la Biblia de Rodo, la Biblia de historia del Perú, ¿ven? También tiene mayormente datos. Eso es cuando ya tú sabes o tienes una base, puedes utilizar. Uh-huh. Así es. Bueno, sí, de la pre, aunque es bien, bien resumidito, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es. No, sí, es que en los manuales pre, ¿no? En los manuales de pre, eh, solamente datos y una pequeña explicación. ¿Ven? No se puede ir más allá, a no ser que busques ya bibliografía especializada, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo en lo que es República al profesor Carlos Contreras, ¿no? ¿No? Historia del Perú contemporáneo, así es. Pero ya leer un libro en donde te van a hablar de procesos, análisis, tienes que tener base. El del profesor Gerson, sí, uno negrito, y él, a mi parecer, interesante. ¿Ven? Sí, así es. De culturas precolombinas, ¿no? Hay libros, pero de especialidades. No hay un manual preuniversitario sobre culturas precolombinas. No hay, ¿no? Y leer un libro de especialidad en arqueología prehispánica a veces son muy complejos. ¿Ven? Por eso, básicamente lee manuales. Y si tienes dudas o quieres que te expliquen, ¿no? Sobre determinado tema que has leído en tu manual preuniversitario, pregúntale al profesor. Claro, los que son de especialidades ya son universitarios. ¿Ven? Lo puede leer y si lo entiendes, bien. Así es, muchachos. Así es. ¿Ven? Pero los que les he mencionado, ¿no? Gerson Gámez, Rodo, el de la PRE, sí, pueden leerlo. Y si quieren ampliar, pregunten a su profesor, pues. Así es. He escuchado o he leído un Ronnie, es un autor. Yo leo a Ronnie. ¿Quién es Ronnie? No, no, no. ¿Me pueden decir el libro?
¿cómo se llama? ¿Mm? Ronnie Campos, Ronnie García. No, no. Ah, es un youtuber, dice, ¿no? También tengan cuidado con los youtubers. Sí. Muy bien. Sigamos. Ah, qué bien. Bien. Sigamos, muchachos. Sigamos. Es comediante. Bueno, ya. Miren, eso es en lo agrícola. Y en la ganadería, de los incas, puede leer, ya les dije, puede leer, ¿no?, a Franklin Pease, a María Rostorowski, aunque el de Valdemar Espinosa es un poco complejo. Pero mejor lean su manual. Hugo Chugo, tampoco lo conozco. Ya, seguimos. Lo que es la ganadería, domesticaron a camélidos, específicamente dos camélidos, la llama y la alpaca. Vicuñas y guanacos no fueron domesticados. Tengan cuidado, no fueron domesticados. El cuy también. Y en aves, el pato fue domesticado. ¿Ven? Y todos, ¿no?, fueron utilizados. También domesticaron el perrito, pero lógico, no lo utilizaron como alimento. ¿Ven? Era también una mascota para ellos. Por ejemplo, miren, de la llama, ¿qué es lo que obtenían? ¿Ven? Carne, ¿no? La carne y también el charqui, ¿no? ¿Qué camélido no fue domesticado? Vicuña y guanaco. ¿Ven? Guanaco y vicuña. Entonces, carne, ahí está, charqui. Charqui también es carne, pero carne seca. ¿Ven? También de sus huesos, instrumentos musicales. También su grasa para untar. Su excremento como abono. Su piel para calzado. ¿Ven? Y su lana, tejidos. Es decir, aprovechaban todo. ¿Ven? Entonces, era una sociedad sumamente organizada, pero vuelvo a repetir, para esa época. Pero ojo, eso no significa, y la verdad, uno trata de ser objetivo, ¿no? Los incas, políticamente, fue un gobierno no teocrático, absolutista, despótico, ¿ven? Sí, y eso lo dice también María Rostorowski, calzado fino, dicen, ¿no? Ya, seguimos, muchachos. Muy bien. Bien, sistemas de trabajo. Antes del sistema de trabajo, podríamos mencionar, ¿no?, tipos de tierras. ¿Ven? ¿No? Tipos de tierra. Básicamente, tenemos 3 tipos de tierra en el incanato. Básicamente, tierras del Sol, tierras del Inca y tierras del Ayllu. ¿Ven? Las tierras del Sol eran tierras en las cuales se producía para, ¿no?, los sacerdotes y todo lo que tenía que ver con el culto. ¿Ven? Las tierras del Sol. Las tierras del Inca, ¿no? Lo que se producía en las tierras del Inca servían para mantener al Inca, a sus panacas, ¿ven?, a la burocracia, en fin. Y tenemos las tierras
del agiu. Lo que se producía en las tierras del agiu era para el pueblo. ¿Ven? Así es. Ojo, he dicho que estos tres tipos de tierra no son la base en cuanto a la división de tierras. Pero, por ejemplo, en su examen pueden preguntarle, ¿no?, sobre las tierras de las huacas. Pero las tierras de las huacas lo ubico dentro de qué tipo de tierras que hemos mencionado: sol, inca o pueblo. ¿Ven? Las tierras de las huacas, tierra del sol, ¿no es cierto? Las huacas eran lugares sagrados y en algunos casos, ¿no?, se le relaciona con los dioses. ¿Ven? Lugares sagrados, ¿no? Las huacas. Ahora, y si me preguntan por las tierras del Curaca, ¿dónde lo ubico? ¿En las tierras del sol, las tierras del Inca o las tierras del pueblo? Las tierras del Curaca. Las tierras del Curaca, tierras del Inca, del agiu. ¿Ven? Claro. Así es. ¿Ven? Ya se me están confundiendo. Y, por ejemplo, las tierras del Estado, ¿dónde lo ubico? Las tierras del Estado en las tierras del Inca. ¿Ven? Es fácil deducir. Ahora, ¿quiénes trabajaban todas esas tierras? ¿Quiénes trabajaban todas esas tierras? El pueblo. Los Hatun Runas. ¿Ven? Claro, el pueblo, los Hatun Runas, trabajaban esas tierras. Y por eso había clases de tierras. ¿Ven? O disculpen, clases de trabajo. ¿Ven? Sistema de trabajo. Acá la primera, bueno, lo tapa el título, ¿no? Pero es el Aini. El Aini. Con el Aini, que era un trabajo de ayuda mutua entre familias de un mismo agiu, ¿ven? Se cumplía la reciprocidad simétrica. ¿Ven? La minca, ¿no?, fue el trabajo en beneficio de la comunidad. Y acá dice, ¿no?, fue el trabajo alegre y festivo. ¿Ven? Trabajo alegre y festivo. Ustedes estarán pensando, ¿qué, profe? ¿Era una fiesta trabajar? ¿Era motivo de alegría ir al trabajo? ¿Verdad, profe? Sí, en el incanato sí. Ahora no, te aburres ir al trabajo. ¿Ven? Por ti querías ya vacaciones eternas. ¿Ven? Pero sí, el trabajo en el incanato era de carácter festivo. Y esto me hace acordar, preguntarles qué características presentaba el trabajo en el incanato. Ya, era festivo. ¿Qué más? Ya, equitativo, sí. ¿Qué más? Colectivo, sí. Obligatorio, por turno, comunal y festivo. No necesariamente ceremonial o religioso, ¿ven? No necesariamente, tampoco que el que trabajaba más le daban premios, no. Todo el mundo tenía que trabajar igual. Pues, era una sociedad de una mentalidad diferente a la actual. No, les digo esto, también recíproco, sí,
Y les digo esto porque, como les dije hace un momento, ¿no? De que hay que implantar nuevamente, ¿no? Lo que hicieron los incas, ¿ven? Eh, Eso, en mi opinión, es casi imposible, y ya les dije, por la mentalidad incaica, ¿qué se le hacían los vagos? No había vagos, ¿ven? Necesariamente. Ahora, contestando a tu pregunta, si tú, a ver, eso de Amayuya, Amazúa, ¿no? Bueno, en casi todos los libros está, ¿no? No seas ocioso, no seas holgazán, no seas mentiroso, no seas ladrón. Eh, no es correcto, no es cierto. Eso es, claro, no está comprobado. Eso es producto, ¿no? Eso de Amazúa me parece que fue un profesor cusqueño. Y se dice que ni siquiera existió la bandera del Tahuantinsuyo, ¿no? Esa bandera multicolor como el arco iris. ¿Ven? Eso ya es, ¿no? Posterior, contemporáneo. Pero, en fin, algunos dicen que sí, pero no existió, dicen otros, ¿ven? Que eso nunca se dio. No, no, ya, esa es la bandera actual, no, la bandera incaica. ¿Ven? Se dice que en el incanato no se utilizaban banderas. ¿Ven? Así es. Entonces no hubo banderas. O esa bandera que le atribuyen a los incas, ¿no? Del arco iris. ¿Ven? Así es. Entonces, las mentalidades son diferentes, como les dije hace un momento. No es difícil. ¿Ven? Pero sí, ¿ven? Mentalizaban al pueblo de que trabajar era motivo de fiesta, alegría. Por eso es que cuando estaban trabajando, ¿no? Cantaban, bailaban, bebían su chicha, ¿ven? También chachaban la coca. Era como ir a una discoteca. Y los incas tergiversaron esto, ¿ven? Porque, o disculpen, los españoles tergiversaron esto. Ellos van a ver a un grupo de personas que supuestamente estaban trabajando, pero a la vez bailando, cantando. No, y en algunos casos, no sé si les dije, eso hasta ahora lo tenemos. Ustedes en el colegio han participado, ¿no? Por ejemplo, en danzas típicas del Perú, y cuando salían a bailar, antes de bailar, se hacía una reseña del baile. Este baile principalmente lo encontramos en la Sierra Central, en la zona, por ejemplo, de Huancavelica, ¿ven? En la cual, ¿no? Los pobladores, ¿no? Bailaban durante la cosecha del maíz. Entonces, iban cosechando, iban bailando. Y hay esas danzas hasta ahora. ¿Sí o no? ¿Ven? Entonces, era un trabajo festivo. Mi padre, ¿no? Es constructor, bueno, ya jubilado, y él también tenía su pequeña empresa, ¿ven? Y cuando, por ejemplo, tocaba llenar techos, ¿ven? Era una fiesta. Era llenar techos, no es como ahora que se utiliza esa tecnología, ¿no? En la época de mi padre, cuando yo era un niño, ¿no? Tenían que cargarlo en la mezcla, en las carretillas, esas buggy, ¿no? En carretillas hondas o en latas. ¿Ven? Era recontra feo el trabajo, pero los trabajadores lo esperaban con ansia ese trabajo. Porque yo recuerdo que mi padre mandaba hacer comida, compraba cerveza y contrataba música, y era una fiesta la llenada de techo. ¿Ven? Ya esa costumbre venía de esta época, de la época incaica o del Perú prehispánico. ¿Ven? Así es, muchachos. Entonces, el trabajo en general era festivo.
Yo creo que esto es algo sui generis en el mundo, ¿no? En la historia del mundo. No he visto, no he leído que en otras sociedades el trabajo sea pues festivo. ¿Ven? Eso es mérito de la élite dominante en el incanato. La mita, la mita era el trabajo obligatorio, ¿no? Planificado por turno, rotativo, en beneficio del Estado. Ahora, una pregunta de Eco, ¿cómo te puede venir en el examen de admisión? ¿No? Cuando el Inca necesitaba construir un palacio o un templo, ¿qué clase de trabajo utilizaba? ¿Ven? Ya no te ponen que la mita era un trabajo en favor del Estado. No, te ponen así, de esa manera. ¿Ven? Sí, la respuesta es mita. Entonces las preguntas tipo de ECO son fáciles. El problema es que el alumno no lee y al no leer no sabe interpretar, no pregunta. Pues tienen que preguntar. ¿Ven? Ahora que estamos en clases remotas, no se ponen a hacer ahí dibujitos, ven, ponen iconos, ¿no? Y a veces el profesor quiere ver qué pregunta es y no haya ninguna pregunta, ¿ven? Pone la XD, pone los dos puntitos, con la O ahí al lado. Les da ganas de agarrarlos a cachetadas a todos, ¿no? No envié, no, que no he puesto las diapositivas de Incas 1. Voy a averiguar si no se ha puesto o no lo he puesto, ¿no es cierto? Creo que sí. De la semana 3 es Incas 1, ¿no? Ya, voy a ver eso, ¿no? Y también voy a enviar, yo siempre lo envío antes, pero hoy día también voy a enviar lo de Incas 2. Sí, así es. Ya, entonces, ya no, el chat solamente, ya voy a ver eso, el chat solamente para preguntas o algún comentario, ¿no? Que se pueda explicar. Muy bien, Incas 1 y 2. Y las claves sí le di, la semana pasada se los dicté. Las claves sí se les dicta. ¿Ven? Así es, muchachos. Las claves sí se los di. Bien, ya no perdamos tiempo. Y la chunca era el trabajo de emergencia. Terremotos, inundaciones, huaicos, guerras. Y me convocaba a la chunca. Así es, muchachos. Muy bien. Sigamos. Otro trabajo que podríamos mencionar, el chacu. No, era la casa ceremonial, ¿no? El chacu. Así es. Bueno, el ayu, ya hemos hablado la semana pasada, fue también, aparte de ser la base social, fue la base económica. ¿Ven? Y aquí salía la mano de obra para, ¿no? Los trabajos. Ahora, en lo que es la administración incaica, ¿ven? Para lograr gobernar ese inmenso territorio, porque los incas abarcaron parte de 6 países, ¿no es cierto? ¿Ven? Ahora, ellos van a utilizar, ¿no?, algunos elementos que sirvieron, por ejemplo, como elementos unificadores, y al unificar el gobierno, la administración, podía ser mejor. Uno de ellos, por ejemplo, los caminos. ¿Ven? Los caminos, el famoso Capan Ñam. Ojo, el Capan Ñam no es construcción incaica,
Cuando los incas llegan al Cusco y empiezan a expandirse, ya encuentran una inmensa red vial. ¿Ven? Lo que hicieron los incas, ¿ven?, es mejorar, sí, o remodelar esa red vial, porque quien construye esta red vial de los Capañán fueron los Wari. ¿Ven? Otro elemento importante dentro de la administración incaica fueron los chasquis. ¿Ven? Los mensajeros que recorrían todo el imperio llevando, ¿no?, mensajes, normas, leyes, y también llevaban productos, pero pequeños. La diapositiva anterior. Ya, pero voy a enviar, ¿no? Eso, de todas maneras. Ahí está. Bien, seguimos. También otro elemento unificador era la lengua. No me olvido. ¿Qué lengua es la que utilizaron o fue la lengua oficial de los incas? Del Tahuantinsuyo. La lengua oficial de los incas fue el runasimi o quechua, no el puquina. El puquina fue la lengua de ellos, la lengua propia de ellos. ¿Ven? Los incas, la élite o la etnia, mejor dicho, la etnia incaica hablaba el puquina, pero su lengua oficial, la que hablaba todo el mundo, ¿ven?, y toda comunicación era con esta lengua, ¿no?, el quechua. El quechua. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque cuando los incas llegan al Cusco, ven, ellos hablaban puquina, claro, llegan al Cusco, empiezan a expandirse, ven, y encuentran que una lengua que ya estaba difundida por casi todos los territorios que estaban conquistando era el quechua o runasimi. Entonces, para ellos va a ser más fácil, ¿no?, adoptar el quechua que imponer el puquina. ¿Ven? Entonces, eso fue más fácil. Por eso es que impusieron como lengua oficial, ¿no?, la lengua oficial, el runasimi o quechua. Pero la lengua propia de ellos y que lo hablaban entre ellos era el puquina. ¿Ven? Así es, muchachos. Muy bien, sigamos. También, muchachos, dentro de la administración tenemos que construyeron almacenes. Sí, el Capañán fue construido por Wari, pero mejorado por los incas. Mejorado y ampliado por los incas. Así es. Ven, también tenemos dentro de la administración incaica, para poder administrar la producción, ¿no?, tenemos que utilizaban también, ¿no?, almacenes. Acá, por ejemplo, tenemos los tambos, que eran almacenes en los caminos. Algunos lo llaman posadas. ¿Ven? Las posadas. Y tenemos, por ejemplo, ¿no?, los tambos, mayormente en el sur del país, ¿ven?, donde ahí llegaban los chasquis, llegaba el ejército, llegaba también, ¿no?, los caminantes. Por eso diría que era una especie de posada. ¿Ven?
Y las colcas eran almacenes donde se guardaban los excedentes de producción, ¿no? Los excedentes de producción. Otras, o mejor dicho, otros almacenes fueron las pirguas, pero eran almacenes de la comunidad, almacenes del pueblo, ¿ven? Almacenes domésticos. Eso eran las pirguas. No, es lo mismo. Los caminos del Inca y el Capañán. Es lo mismo. Claro, los incas no lo construyeron, lo mejoraron, lo ampliaron y se le ha dado también el nombre de los caminos del Inca. ¿Ven? Es lo mismo. Sí, así es. Y bien que hayas hecho esa pregunta para que no te confundas cuando te pregunten por ello. Las conchas, ¿de qué estoy hablando? Del espóndilus, el mullo. Eso lo hemos hablado ya en pre-incas. Lo que está tapando al Inca, digo al Chasqui, es justamente el mullo. Aunque era una concha roja, acá han puesto, o le he puesto una concha medio blanca, pero el mullo era una concha, un molusco rojo, ¿ven? Que se encuentra básicamente en el norte, ¿ven? En aguas tibias, ¿ven? El mar peruano mayormente es de aguas, quería sacarlo, pero no se puede. ¿Ven? Ya, acá está. Ahí está el Chasqui, ¿no? Y esto creo que lo han puesto ahí encima, pero es el mullo. ¿Ven? Era, ¿cómo le podría decir? El alimento de los dioses, servía para sus ceremonias, ¿ven? Y también era un indicador climático. No todo. Ahora, ¿qué cultura era la que comercializaba más el mullo? Bueno, lo que conocemos, que quienes más utilizaban los incas, ¿ven? No, la cultura chincha es la que comercializó más. Los chinchas eran los que traían, o una de las culturas, o la principal cultura que traía el mullo del norte y lo intercambiaba. ¿Ven? Por lana, por minerales, ¿ven? Sí. Entonces se ha entendido qué es lo que el Chasqui tiene en su boca. Allá, ese es el pututo. ¿Ven? Una especie de instrumento musical que lanzaba un ruido fuerte que indicaba su llegada, ¿no? El pututo. Así es. ¿Ven? Se está entendiendo, ¿no es cierto? ¿Se está entendiendo, muchachos? Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Y también dentro de la administración, ¿no? Cómo se organizaba a la población primero, ¿no? Y para organizar a la población, ¿ven? Utilizaron el sistema decimal, es decir, grupos de 10, 10, 10, 10, o multiplicados por 10. Primero tenemos al Pureg. ¿Quién era el Pureg? El jefe de una familia, ¿ven? De una sola familia. Después viene el Chunca Camayó. El Chunca Camayó, ¿no? Era el que administraba, dirigía a grupos de 10 familias. 10 familias. Después tenemos al Pachaca Camayó. Agrupaba a 100 familias y el Pachaca Camayó era el jefe de 100 familias. ¿Ven? Después está el Huaranca Camayó, 1000 familias, y así.
Ahora, pero también había, por ejemplo, jefe de 5 familias. Era el Pisca Camayo. Sí, es correcto, de 10.000 para arriba, el 1 Camayo. Sí, sí, ven, no se ven los nombres. A ver, no es que para ver la hora lo pongo así, pero a ver si lo ven ahora ahí. ¿Ahora lo ven mejor? ¿Lo ven? ¿Ven mejor? Para que puedan, algunos quieren escribirlo. Muy bien, entonces ahora sí puedes escribir. Ya, les decía que entre estos grupos también está una agrupación de 5. Por ejemplo, después del PUREG viene un grupo de familia de 5 y el jefe era el Pisca Camayo. Es decir, un grupo de 5 era el Pisca y el jefe el Pisca Camayo. ¿Ven? Después de 50, el Pisca Chunca Camayo, ¿no? El Pisca Chunca Camayo. Y así sucesivamente. ¿Ven? De 500, el Pachaca Pisca o Pisca Pachaca Camayo. ¿Ven? De 500. Muy bien. Entonces, ahí está. Otra forma también de llevar a cabo la administración, especialmente para poder llevar el control estadístico, la contabilidad, era el uso de quipus. ¿Ven? Los quipus. Es cierto, ¿no? Los incas no crearon los quipus. Ya encontramos quipus en Huari. Y hace pocos años atrás se encontró un quipu en Caral. En Caral. ¿Ven? Un quipu de más de 4.000 años. Sí. Entonces, como consecuencia de esto, podemos decir que los quipus fueron creados en el Arcaico Superior, allá en Caral. ¿Ven? Así es. Y los incas lo mejoraron, ¿ven? Y le dieron pues tremendo uso, ¿no? Tanto así que algunos creen que fue una especie de escritura, ¿ven? Porque fue un conjunto de cuerdas, de colores y nudos. Las cuerdas representaban elementos, cosas, personas, ¿ven? Vegetales, ¿no? Según el color. Y los nudos representaban, ¿no? Cantidades, las cantidades. Hay algunas personas, algunos investigadores, ¿no? Que afirman que fue una especie de escritura, aunque no sé, se tendría que ya descifrar todo, ¿no? Pero sí, algunos dicen que sí, que es una especie de escritura, y algunos inclusive hablan de que hasta se podría expresar subjetividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los chancas odiaban a los incas, por decir, ¿ven? Ya es algo subjetivo, ¿no? Sentimientos. Hay investigadores que manifiestan eso. Ya en el futuro de repente se demostrará, pero era un sistema mnemotécnico, los quipus. ¿Qué significa mnemotécnico? ¿Qué significa mnemotécnico? Memorístico. ¿Ven? Sistema basado en la memoria para poder guardar información. Ahora tenemos acá la arquitectura. ¿Ven? La arquitectura. Ahora, el material que se utilizaba en la arquitectura monumental
era según dónde estaba o dónde no, se construía. ¿Ven? Por ejemplo, en la costa, las construcciones o en las construcciones que se empleaba mayormente en la costa. ¿Mm? Y ahí está, ¿no? Y es fácil saber. Claro, el adobe, pues, en la costa, ¿no? El barro, ¿no? El adobe, así es. Y en la sierra, la piedra. ¿Ven? Ya en la costa, ¿no? Se podía mezclar el adobe o el barro con la quincha, o, disculpen, con la paja. La mezcla de adobe con paja da la quincha. ¿Ven? Así es. Es la mezcla del barro con la paja. Y ya da como resultado la quincha. Bien. Y aquí tenemos algunas herramientas, ¿ven? Para poder, ¿no?, utilizarlas en las construcciones. Aquí hay una casa de un solo piso donde se utilizaba el techo, ¿no? A dos aguas, ¿no? Para las lluvias, sí. También en sus construcciones de piedra, ¿no? Y también en las de barro, utilizaban el modelo almohadillado, es decir, las piedras en relieve, ¿ven? Lo tallaban como que, ¿no? Tengan un poco de relieve, ¿no es cierto? Miren, y sobresalgan, ¿ven? Como si fuese una especie de almohadilla o almohada, ¿ven? Sí, es otra característica. Y acá también, por ejemplo, forma de trapecio, utilizaron bastante esta forma, ¿ven? Y ustedes dirán, pero profe, aquí yo veo un triángulo. No, si ustedes se dan cuenta, no es un triángulo. Acá no está en punta. ¿Ven? Acá creo que se ve mejor. ¿Ven? No está en punta. Disculpen. No está en punta. ¿Ven? Acá. Y acá también, ¿verdad? Forma trapezoidal. ¿Ven? Acá tenemos una hipótesis, ¿no?, de cómo se podían trasladar las piedras, ¿ven?, de un lugar a otro, o del lugar donde estaba hacia el lugar donde estaba la construcción, ¿ven? Es decir, ¿ven?, jalaban, pero para que sea más fácil jalar la piedra, colocaban, ¿no?, troncos, ¿ven?, troncos de los árboles, y así era más fácil jalar, ¿ven? Así es. Bueno, acá tenemos el techo. No, todavía. Ya, todavía estamos acá en sistema de techado. ¿Ven? El techo a dos aguas. Y está muy bien, ¿no? Fíjense, construido, muy sólido. ¿Ven? También era una arquitectura ciclópea. ¿Cómo lo entienden? Ciclópea. De gran tamaño. Sí. No, ciclópea técnico. No hay, bueno, que yo sepa, no hay un nombre específico para esto, ¿ven? Eso lo utilizaron otros pueblos, por ejemplo, para construir las pirámides, ¿no? Se utilizó
este sistema. ¿Ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos? Ahí se ve, sí, ahí fue, ¿no? Se ve este sistema, ¿ven? Que sirvió para también construir, ¿no? Las pirámides, ¿ven? Así es. Ahora, que yo sepa, ya les he dicho yo siempre, lo que no sé, no lo digo, pues, si hay algún nombre para esta técnica, no lo sé. Que yo sepa, no tiene un nombre específico, pero voy a averiguar si tiene nombre esta técnica. Su compañero preguntaba por qué poligonal, por qué no poligonal. Primero, ¿qué entendemos por polígono? A ver, yo no sé geometría. ¿Qué es un polígono? Que no sepan. Figura cerrada con líneas rectas. ¿Y ahí qué más? ¿Solamente es una figura geométrica cerrada? Con líneas rectas, ¿no? Y que presenta, oye, con ángulos, muchos ángulos, ¿no es cierto? Oye, poli. ¿Ven? ¿Y qué es esto? ¿Ven? Está cerrado y presenta muchos ángulos. Por eso se dice que fue poligonal. ¿Ven? Claro. Ya la piedra, ¿no? De los 12 ángulos, de los 11 ángulos. ¿Ven? Ahí está. Ahora, también una característica de la arquitectura inca es su solidez. ¿Cómo lo entienden? Una arquitectura sólida, fuerte, ¿no es cierto? ¿No? Así es. Sencillez, no presenta adornos. Y eso es cierto. ¿Ven? Si ustedes ven, no tiene adornos la arquitectura incaica. ¿Ven? Ahí está. Monumentalidad de gran tamaño. ¿Ven? Algo así como ciclopio también, ¿no? Y simetría. De que si tú trazas un plano imaginario, ¿no? Por la construcción, pues se divide en dos partes iguales, ¿no? Por ejemplo, acá, donde estoy acá con la flecha, ¿ven? Si tú trazas una línea imaginaria, miren acá, divides a esta construcción en dos partes iguales, ¿sí o no? ¿Ven? Eso es simetría. Acá igual. ¿Ven? Igual acá. Le pasas un plano imaginario y lo divides en dos. Eso es simetría. Y aquí tenemos, me olvidaba, tipos de arquitectura. Se puede hablar de tres tipos de arquitectura. Arquitectura civil, militar y religiosa. Civil, militar y religiosa. Por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán o Sacsayhuamán. ¿Qué clase de arquitectura es? De la que hemos mencionado. Militar. Yo he dicho el templo, fortaleza. Civil, templo, fortaleza, religiosa y militar a la vez. ¿Ven?
¿no? Religiosa y militar, porque es un templo y, ¿no?, una fortaleza. ¿Ven? Y acá tenemos Tambo-Machay, arquitectura civil. Y Machu Picchu, Machu Picchu, por acá tengo respuestas. Machu Picchu, muchachos, fue civil, militar y religioso. Fue una ciudadela, claro, principalmente fue civil, ¿no? Fue una ciudadela, pero una ciudadela, por ejemplo, que lo mandó construir Pachacútec con la finalidad de que si alguien atacaba el Cusco y ellos no estaban preparados para poder defenderse, inmediatamente huir o retirarse a Machu Picchu, que era como una fortaleza. ¿Ven? Era, podríamos decir, casi inexpugnable, ¿sí? Pero, profe, ¿y cómo iban a obtener los productos para poder satisfacer sus necesidades? Ahí mismo. Aquí había agua. Ahí están los campos de cultivo. Y ahí también criaban animales. ¿De dónde he leído que acá Dayana dice, no? Es cierto que es la cara del Inca. ¿Mm? Yo la verdad nunca he leído esto, y eso que he leído bastante, ¿eh? ¿Mm? La cara del Inca, ¿y de qué Inca? ¿Dónde has leído eso? ¿Mm? ¿Ven? La cara de Pachacútec de repente. No te podría decir exactamente. ¿Mm? En Facebook. Bueno, en Facebook se puede hacer no tantas cosas con la tecnología. ¿Mm? Un Inca argentino, dice. ¿Mm? Bueno, en TikTok también dice. La fuente es TikTok. Ya, ¿ven cómo hacen perder tiempo ustedes? ¿Mm? Diciendo Facebook, TikTok, ¿no? Pero, a ver, la persona que ha preguntado, no si tiene la fuente, pero la fuente eh, científica, ¿no? Lo que sí sé es que el Cusco tenía la forma de un puma, según la orden de Pachacútec. Ujú, así es. Muy bien. Ya, sigamos, muchachos. Y otra arquitectura, otro ejemplo de arquitectura, el Coricancha, el principal templo en honor del dios Sol, ¿no? Se dice que tenía hasta un jardín artificial de metales preciosos. Por ejemplo, había un maíz, no, una planta de maíz, ¿no? De metal precioso, y que el fruto, ¿no?, de ese maíz también era de oro, los granos de oro. Entonces, interesante. ¿Qué han preguntado, Gabriel? Ya he dicho, utilicen para preguntar o para dar alguna opinión. En cuanto a la educación, ¿no? Vamos a ver quiénes son. Uy, ya faltan 20 minutos nomás. Un poquito. Que ustedes hacen perder tiempo, ¿eh? ¿Ven? Yo pienso que están preguntando y veo, ¿no? Sus dibujitos ahí, ven, acá ven, siguen todavía. Siguen. ¿Mm? Ya, creo que ya no voy a ver
los chats. Ya, en cuanto a educación, muchachos, ¿ven? ¿Qué características va a presentar la educación? ¿Qué características? Primero, que era una educación clasista y elitista. ¿Por qué clasista? Porque la educación en el incanato se daba de acuerdo a las clases sociales, ¿ven? Clasista. Y elitista porque la educación formal era solamente para la élite o para los hijos de la élite, ¿ven? Elitista. ¿Y dónde se impartía la educación? En el llamado Yachay Huasi. Yachay Huasi significa la casa del saber. ¿Quiénes enseñaban ahí? Los amautas, los maestros, los profesores, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado porque hemos visto en sociedad incaica a la nobleza, por ejemplo, de privilegio por recompensa. Y mencionamos como ejemplo de la nobleza de privilegio por recompensa a la mauta. ¿Ven? Pero aquí para aclarar algo, porque muchos pueden haber pensado, ¿y quiénes pertenecían a la nobleza de privilegio por recompensa? Los amautas. Y piensan de que los amautas eran de pueblo, porque la nobleza de privilegio por recompensa era para el pueblo, ven, para los hatun runas, para el hombre del común. Y como se les dijo de que un ejemplo de la nobleza y privilegio por recompensa en la mauta, muchos piensan de que todos los amautas, todos los que enseñaban el Chachahuasi, eran de pueblo. Y no, la mayoría de amautas era de la nobleza de sangre, pertenecían a las panacas. ¿Ven? Ahora, lo que pasa es que dentro del pueblo, y también se los dije creo, dentro del pueblo había personas muy inteligentes, muy capaces, ¿ven? Sabios. Entonces, cuando el Estado incaico encontraba esa clase de personas, inmediatamente le daba el título de amauta. ¿Ven? Sí, el título de amauta. Pero la mayoría de amautas era de la nobleza, ¿no? De la nobleza de sangre. Y igual los militares, ¿no? La mayoría de jefes militares, o mejor, para que entiendan mejor, la mayoría de generales incaicos, ¿no? Eran de la nobleza. ¿Ven? Pero también había generales incaicos en la nobleza de privilegio por recompensa, es decir, generales de pueblo, también había. ¿Ven? Por ejemplo, Ollantay, ¿ven? Ollantay, fue un hatun runa que por su valentía, fuerza, ¿no? Lo nombraron Apuquespay, general incaico. ¿Ven? Inclusive se enamoró de la hija del Inca y se rebeló contra el Inca y fue derrotado. ¿Ven? Me estoy refiriendo, ¿no? A Ollantay. Entonces, él era de pueblo, pero ven, por su valentía, por su fuerza, por ser buen guerrero, le dieron el título de Apuquespay, jefe militar. Igual, ¿no? Que los amautas. Ahora, muchachos, ¿no? Esta educación se desarrollaba
entre los 14 y 19 años, ¿no? Allá en el Yachaywasi, y les enseñaban todo, todos los conocimientos obtenidos por los incas hasta ese entonces. También les enseñaban el arte de la guerra, cómo ser buen guerrero, ¿ven? Entonces, con esto se estaba tratando de formar a la futura clase dirigente. Ahora, les decía que cuando acababan sus estudios, que era entre los 15 y 19 años, formalmente hablando, se llevaba a cabo una ceremonia, la ceremonia del, ¿no?, Huarachico o Huarachicuy, donde el joven tenía que, el que ya se está graduando, tenía que pasar por diversas pruebas. Y si pasaba las pruebas, ya era un potencial Auqui. Era un potencial heredero al trono. Eso. ¿Ven? Y durante la ceremonia del Huarachico, ¿verdad? Que es el mes de diciembre, el Huarachico se llevaba a cabo en el mes de diciembre. Ese mes se conoce con el nombre de el Capac Raimi. Capac Raimi. Así es. Bueno, entonces se daba la graduación, terminaba la graduación, donde el joven pasaba por diversas pruebas, y si lograba pasar, se le entregaba algunas prendas a este joven. Por ejemplo, aretes, unos pendientes, ¿no?, de oro tan pesados que le llegaba a deformar el pabellón de la oreja. Así es. También se le entregaba, aparte de los pendientes, se le entregaba las sandalias, las ojotas o ushutas. Y la otra prenda, ¿no?, que se le entregaba es la famosa guara. ¿Qué era la guara? Era un pañete que le cubría las entrepiernas, ya una especie de calzoncillo, sí, eso, pero era el símbolo, ¿no?, de el paso de niño a hombre, ¿ven? No era una falda, era una especie de pañete, una especie de calzoncillo. Tarzán, dicen, ¿no? Ya, sigamos. Y al tener todo esto, ya era un ciudadano, ya era un potencial guerrero y heredero al trono todavía. Eso es el Yachaywasi. Y el Ayahuasi, ¿qué era? ¿Qué era el Ayahuasi? La casa de las escogidas. ¿Ven? Los españoles lo llamaban las vírgenes del sol. Ya se podría decir, ahí educaban a las mujeres, pero no lo educaban como a los nobles varones, ¿ven? Sino lo preparaban, al igual que el pueblo, en todo aquello que iba a realizar en su vida futura, ¿ven? Y las aguias, por ejemplo, ¿a qué se dedicaban principalmente? A la textilería. A la textilería. Al arte textil. Ellas, las aguias, eran las que fabricaban la tela fina para el Inca. Así es, fabricaban la tela o los vestidos del Inca, es decir, la ropa fina. ¿Y con qué nombre conocemos a la ropa fina?
¿Con qué nombre? Cumbi. La ropa fina, cumbi. Y acuérdense bien, cumbi. Se preparaba a la esposa real, donde en el ayahuasca no podía estar ahí, ¿no? Las princesas reales también, porque en el ayahuasca había águilas reales, águilas de las panacas, ¿no? Y águilas de pueblo, ¿sí? ¿Ven? Pero, como les decía, ¿no? En la casa de las escogidas, ¿no? Ahí se van a dar, o se les enseñaba todas las actividades que iban a hacer en el futuro. Por ejemplo, textilería, ¿ven? La ropa fina, ahí se fabricaba. La ropa fina se llamaba cumbi, cumbi, ¿ven? También quienes se encargaban de cuidar a las águilas eran las mamaconas. Las mamaconas, que eran águilas, pero ya adultas. ¿Ven? Aparte de la textilería, ellas preparaban la chicha para la nobleza, también servían, ¿no?, para el culto del dios Sol. Podían ser sacrificadas. ¿Ven? La famosa capacocha. La capacocha eran los sacrificios humanos. Y en el incanato sí había sacrificios humanos. Sí, pero no era algo cotidiano. ¿Ven? No, no era algo cotidiano. Los sacrificios humanos se daban cuando el incanato o el Tahuantinsuyo pasaba por momentos difíciles. Se tenía que enviar mensajeros para que hablen con los dioses. Por ejemplo, no, en una sequía. ¿Ven? Hacían sus sacrificios, sus ofrendas, para que los dioses les manden, ¿no?, el agua. ¿Ven? Entonces también eran utilizadas, ¿no? Primero, hemos dicho, como que trabajo textiles. Después, ¿qué más hemos dicho? Preparaban la chicha. ¿Ven? También servían para el culto del dios Sol y hasta podían ser sacrificadas. La momia Juanita, por ejemplo, ¿no?, o la dama de Ampato, ¿no?, se dice que fue sacrificada en honor de los dioses de las huacas allá en el sur. Y después, ¿no?, también podían ser dadas como esposas, como concubinas de la nobleza. No necesariamente el sacrificio o el sacrificado tenía que haber sido una persona con un alma limpia, un alma pura. Por eso es que mayormente los sacrificados eran niños. Miren, y hasta dónde llega la mentalidad, porque yo también lo leí, cuentan que cuando una familia era escogida para que su niño sea sacrificado, ¿no?, la familia o especialmente la madre
se alegraba, ¿ven? A veces es bastante difícil de creer, ¿no? Porque en la actualidad algo le pasa a tu hijo o tu hijo está en peligro, la madre pues es la primera en tratar de salvarla, inclusive da su vida por los hijos, ¿no es cierto? Pero acá no, acá se le mentalizó, sí, daban la vida por sus hijos, sí, pero cuando se trataba de sacrificios para ellos, es que ese niño iba a ir donde los dioses, y eso era motivo pues de orgullo, de felicidad. Y por eso dice que inclusive la madre, cuando era un niño el escogido, la madre era la que iniciaba el sacrificio para que el niño no se asuste, y ahí donde le daban, ¿no?, abundante coca y dejaban inconsciente al niño, ¿ven? Sí, claro, el niño se va a convertir en algo divino, ¿no? No es que va a ir con los dioses. Entonces le daban la coca, lo dejaban inconsciente y así, estando vivo, le abrían el tórax. ¿Ven? Como ofrenda, ¿no?, a los dioses. Entonces también podían ser sacrificadas en honor de los dioses las águilas y también niños, claro. Así es. Muy bien. Ahora, en cuanto a cerámica, fue una cerámica que también, sádico, no era parte de su... Los mayas eran peor. Los mayas, los aztecas, los mochicas. Y ellos ya hacían sacrificios humanos como deporte. ¿Ven? En cambio los incas solamente los momentos, ¿no?, que eran necesarios. ¿Ven? Pues hay que tener cuidado ahí también. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos diciendo que la cerámica inca va a recibir también la influencia, pues, ¿no?, de las culturas anteriores. Así es. ¿Ven? La minca lo organizaba y lo dirigía el curaca, pues. No es que era un trabajo en beneficio de la comunidad del Aguiu. Así es. Bien, sigamos entonces, ¿no? Le decía, o estábamos viendo, de que la cerámica inca recibió influencia de las culturas anteriores y vamos a tener que también fue una cerámica utilitaria o principalmente utilitaria, es decir, de uso doméstico, ¿no? Y también hubo cerámica no artística, ceremonial, es de la cerámica utilitaria. El uso de el urpu o aríbalo. En realidad, el nombre verdadero es urpu. ¿Y por qué lo llaman aríbalo? Porque es una cerámica muy parecida a la cerámica griega. Sí, a la cerámica griega. Era muy, pero muy parecida, ¿no?, a la cerámica, vuelvo a repetir, griega. Y servía, pues, ¿no?, para llevar líquidos, ahí poner el licor, almacenar granos, ¿ven? Y esa era la forma en que se llevaba, ¿ven? Así es. En metalurgia tuvieron, tuvieron la influencia de Shimú, ¿ven? Y utilizaron básicamente el cobre, ¿no? Y combinaban también cobre con estaño y aparecía el bronce. ¿Ven? Así es. En textilería, ¿ven?
Ya hemos dicho, la ropa fina, la vasca. Esto me demuestra, por ejemplo, la influencia de Paracas, ¿no? Ahí están los tocapus, los adornos geométricos, que para la señora Victoria de la Jara fue una forma de escritura. ¿Ven? Entonces, cumbi, ¿no? Cumbi, tejido fino, ropa fina. Y la vasca, el tejido ordinario, el tejido común, el tejido para los hatum, runas. Así es. Y tenemos acá el Poquencancha, museo pictórico. En música, sí, fue pentafónica, 5 notas musicales. Las que no conocían fue Misi, ¿no? La Misi. La yupana, instrumento para llevar a cabo operaciones matemáticas. Siempre lo utilizaban los Kipu Camayó. Y acá la religión. A ver, esto me lo leen y me averiguan por qué la religión incaica fue también sincretista. Una característica de la religión inca, sincretismo. Y ahí están los dioses, aquí no hay mucho que explicar, pero me averiguan por el sincretismo religioso. A ver, bueno, ya las momias que hemos hablado, y aquí les puse para que lean también. No creo que venga en San Marcos sobre esto, pero en el Callao vino, ¿eh? Preguntaron por el Antacitúa, creo que es, ¿ven? ¿Qué cosa era? ¿Qué mes era? Imagínense que aprender todo esto, ya, pues no creo que en San Marcos les pregunten, pero en el Callao sí preguntaron por el mes de agosto. Muy bien, con eso hemos terminado, muchachos, ¿no? Y les dicto las claves. ¿Quieren que les dicte? Bien, rapidito entonces. Ahora, me parece que ha estado mal la numeración, pero de todas maneras les dicto, pero si encuentran que hay, sí, vamos a enviarlo, las diapositivas, pero si encuentran que hay dudas o algo errado, lo dicen, ¿eh? Más que nada por la numeración, puede ser que esté mal. La 1, la A, la 2, dedo, la 3, casa, la 4, dedo, la 5, avión, la 6, dedo, la 7, casa, la 8, casa, la 9, dedo, la 10, casa, la 11, casa, la 12, dedo, la 13, casa, la 14, avión, la 15, beso. Y en cuanto a lo que es para el alumno, la 16, avión, la 17, dedo, 18, beso, la 19, beso y la 20, avión. ¿Ven? Entonces, cualquier duda, lo preguntan, muchachos, ¿sí? Bien, ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. No, el maíz era para todos, ¿eh? Para todos. ¿No? Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Un abrazo para todos. Chao, chao.